Bien, chicos, retomamos entonces la segunda parte. Bien, chicos, perdón por la pausa. Entonces, volvemos con la segunda parte y para ir culminando con esto de los biomas, mantenemos el criterio, ¿no? Aún en zona térmica tropical, vamos a encontrar escenarios donde persisten las altas temperaturas, sin embargo, las precipitaciones ya son aún más reducidas, ¿no? Teníamos entonces, chicos, inicialmente el bosque tropical, que es muy cálido, muy húmedo y lluvioso. La sabana, que es también cálida, pero con menos precipitaciones, a tal punto que, a diferencia del bosque tropical, ya no va a llover durante todo el año. Las lluvias se vuelven estacionarias. Y sería la transición hacia los desiertos, donde tenemos altas temperaturas, pero escasas, muy pobres precipitaciones. Bien. Una cuestión muy importante era reconocer que los bosques tropicales que se encuentran sobre la línea ecuatorial, chicos, son regiones ciclónicas, mientras que los desiertos, veamos nosotros la latitud, se van alejando, ¿no? Se encuentran por los 30, 35 grados de latitud, pues nos hemos aproximado a los trópicos, ¿no? Es ahí donde vamos a encontrar los desiertos particularmente. Bueno. El clima es seco, escasas lluvias y la biodiversidad claramente se habrá reducido notablemente. Chicos, a menor disponibilidad de agua dulce, menor biodiversidad. Una cuestión importante es ahora destacar una característica de esta, que suele ser noctámbula, ¿no? Realiza sus actividades durante la noche por la inclemencia, pues, de los climas. La acción del hombre, en este caso, vamos a destacar la ocupación, a pesar de la adversidad climática, chicos, por una cuestión económica, ya que aquí tenemos importantes reservas de hidrocarburos, como por ejemplo en los desiertos de Arabia, ¿no? Ahí donde está Arabia Saudí, donde está Irán, Kuwait, etcétera. Bien, el norte del África también, ¿no? Con Libia, chicos, Egipto, podrían resaltar. Otro bioma sería la pradera y la estepa, ¿no? Aquí en conjunto. Ya chicos, pradera estepa es otro bioma, pero que ya se encuentra en una franja templada, a media latitud, ¿no? En ese camino del Ecuador hacia los polos, ¿no? Media latitud. Podríamos reconocer que se encuentra en el medio, en el interior de los continentes, ¿no? Son inmensas llanuras, donde el suelo es entonces suavemente ondulado y cubierta de una vegetación, pastos naturales. Es lo que sobresale. Bien, las lluvias son estacionarias. Perdón, chicos. Entonces, las lluvias son estacionarias y hay una cuestión también para señalar, es un clima templado, favorable, benigno, y es por ello que el hombre ha podido aprovecharlas para suelos agropecuarios, ¿no? Agricultura y ganadería. Bien, entonces, eso es lo que destacamos.
Ya, chicos, clima templado, precipitaciones medias estacionarias, un suelo ocupado por pastos naturales muy fértiles. Es aquí donde encontramos los suelos Chernozem, ¿no? Los de mayor fertilidad, que dan lugar entonces a una agricultura y ganadería de alta productividad. Si nosotros hablamos de la acción del hombre, la principal consecuencia es el sobrepastoreo, ¿no? El sabropastoreo, producto de la agricultura y la ganadería. Bien, chicos, ahora tenemos el bosque templado. El nombre lo dice, también se encuentra en zonas templadas en media latitud. Bien, pero lo que vamos a destacar aquí es que se encuentra no en el interior de los continentes, sino en los bordes continentales, cerca a los mares, en las costas. Por ejemplo, en las costas orientales de los Estados Unidos, Canadá, o en las costas orientales de China. Ahí también podríamos señalar la península de Corea, ¿no? Las islas de Japón y en gran parte del continente europeo. Profe, en el hemisferio sur, una pequeña parte entre Argentina y Chile. Ahora, el clima es templado con veranos cálidos e inviernos fríos. Eso es algo que destaca, ¿no? En Estados Unidos, Europa, chicos, el verano es muy cálido. Hay olas de calor, ¿no? Como señalábamos ahí en las consecuencias del cambio climático. Pero también durante el invierno tenemos intensas nevadas. Entonces, vamos a señalar eso como una característica importante en cuanto a lo climático. Flora, vamos a encontrar aquí, chicos, eh, especies caducifolias. Y esto vamos a resaltarlo, ¿por qué? Porque hay algunas denominaciones para esto como un bioma aparte, ¿no? Ya que se consideran bosques caducifolios a los que tienen un ciclo de vida muy marcado por las estaciones, ¿no? Las especies caducifolias son las que dejan caer sus hojas durante el invierno y particularmente durante el otoño. Chicos, esas son las especies caducifolias. Ahora, cuando llega primavera, verano, otra vez se copan, ¿no? A diferencia de las especies perennifolias que están copadas, chicos, durante todo el año, ¿no? La renovación de sus hojas es progresiva. Bueno, algunas especies de fauna para destacar, pues tenemos al mapache, la ardilla, un depredador como el lobo, el zorro, ¿no? Y en cuanto a la acción del hombre, chicos, vamos a destacar lo que sería la deforestación, ¿no? La reducción de estos bosques. ¿Por qué? Por la industrialización y, chicos, el crecimiento de las ciudades. Hay que tener en cuenta que si hablamos de las costas orientales de Estados Unidos, Europa, las costas orientales de China, Corea, Japón, estamos hablando de los escenarios más poblados del mundo. Entonces, obviamente que este bioma ha sido reducido. Ahora, otro bioma es la taiga o bosque boreal. El nombre boreal hace referencia a su presencia exclusiva en el hemisferio norte. Ya, chicos, taiga es nombre de una vegetación, es un vocablo ruso, ya, chicos, que hace referencia también a una cuestión fría de nevada. ¿Por qué? Porque ya estamos en latitudes ciertamente elevadas, vean ustedes, ¿no? Entre los 50 y 60 grados de latitud. Bien, esto en el hemisferio norte. El clima es frío, frío, largo, extendido, con veranos cortos. Bien, ahora, las precipitaciones entre 500 a 1000 milímetros por año. Y muchas de estas precipitaciones suelen ser, chicos, en de forma sólida, ¿no? Nevadas. Ahora, otro nombre que también suele recibir este bioma es el de bosque de coníferas. ¿Ya, chicos? Como profesor. Ah, veamos. Tenemos como ejemplo el pino.
¿no? Y hace poco hemos tenido Navidad y tal vez alguno de ustedes ha armado pues su arbolito, ¿no? Y estos árboles suelen simular pues a un pino y todos podemos notar la forma de cono que tiene. Hojas duras, tronco muy rígido, elevado, para soportar las intensas precipitaciones sólidas, ¿no? Las nevadas, que pueden alcanzar un espesor de 2 metros, 2,5 metros. Bien, fauna. Chicos, tenemos muchas especies que son valoradas por sus pieles. Muchas de estas hibernan, es decir, durante el invierno, en su pasaje más crudo, se refugian, ¿no? Con alimentos y demás. Chicos, es una parte de la supervivencia. Bien, ahora, una cuestión a señalar entonces en la acción del hombre, ¿no? La caza, ya que señalábamos el tema de las pieles, ¿no? El caso del castor, bien, chicos, de la marmota, tenemos hurones, etcétera, ¿no? Tenemos otra consecuencia que vendría a ser también la deforestación, particularmente por la tala, ¿no? La industria maderera. Chicos, bueno, eso para destacar. Ahora, en cuanto a lo que sería perdón, la última, el último bioma, tenemos a la tundra, que se encuentra en regiones polares. Ya, chicos, ojo con eso. Ya con la imagen se puede interpretar mucho, ¿no? Tenemos bajísimas temperaturas, y vamos a señalar entonces reservas de agua dulce en estado sólido, ¿no? Tenemos ahí al permafrost, y por cuestiones climáticas la biodiversidad es reducida, ¿no? Muchas de sus especies hibernan también o migran durante el invierno. El verano es bastante corto y puede implicar un retroceso del hielo, pero es muy, muy escaso, ¿no? A ver, por su condición, chicos, podemos encontrar también la famosa tundra alpina o de alta montaña, ¿no? Donde tenemos los glaciares de alta montaña. ¿Y por qué el nombre alpina? Ah, particularmente por los Alpes, ¿no? Los Alpes, ahí donde también tenemos reservas de agua sólida. En cuanto a flora, ¿qué podríamos encontrar durante el verano con el retroceso del permafrost? Chicos, en el litoral podríamos encontrar, ¿no? Líquenes, helechos, ¿no? Especies menores. Luego tenemos en cuanto a fauna algunas especies como el oso polar. Ojo, el oso polar solo habita en el Ártico, en el hemisferio norte. ¿Ya? Así que si alguno pensaba que vivían en la Antártida, vamos quitándonos esa idea ya, chicos. Y luego tenemos pues también en la Antártida, ¿no? Algunas especies como pingüinos, ¿no? Tenemos orcas, krill, ¿no? Albatros, algunas aves también que se adaptan a situaciones de temperatura muy baja. La acción del hombre. El Ártico y la Antártida, aunque en la Antártida no se puede explotar y en el Ártico sí, tenemos importantes reservas de hidrocarburos. Entonces, chicos, la construcción en función a este recurso natural, ¿no? La construcción de infraestructura es la que ha generado los mayores daños, ¿no? Tenemos buques rompehielos, tenemos oleoductos, pozas de extracción. Eso vendría a ser el principal atentado, ¿no? Si hay derrames de petróleo, también ya sabemos entonces que puede generar un impacto negativo. Otra práctica, la caza ilegal, también por el tema de las pieles, ¿no? Dejamos esta parte de los biomas. Ojo, una cuestión muy importante. Hemos destacado mucho lo que es el clima y la acción del hombre, pero no hay que olvidar la esencia, lo biótico. Bien, un bioma es una comunidad de seres vivos. Chicos, cuando nosotros señalamos
los niveles de la biodiversidad, ¿no? De genes, de especies, de ecosistemas. Es aquí donde encontramos a los biomas, ¿no? Escenarios muy grandes donde vamos a destacar algunas especies de flora y fauna que se han adaptado a condiciones climáticas. Bien, ojo, pero en la esencia es la comunidad de flora y fauna. Sin embargo, no nos olvidemos también de la intervención del hombre y eso puede enlazarse con lo que es el desarrollo sostenible, ¿no? Su definición se encuentra dentro del informe Nuestro Futuro Común o informe Brundtland. ¿Qué tiene que ver el hombre entonces, chicos? Como señalamos, aquí el hombre ha incursionado en estos biomas o ha alterado, reducido estos biomas en la búsqueda de recursos naturales. Bien, hemos visto deforestación, hemos leído sobre pastoreo, caza ilegal. Entonces, como que el aprovechamiento de los recursos naturales no se ha dado de una manera racional. Lo que ha primado por mucho tiempo es la depredación, ¿no? Y eso puede provocar el agotamiento de los recursos naturales. Ante esta situación es donde aparece, ¿no?, el concepto de desarrollo sostenible. Hay que sostener, mantener en el tiempo la presencia de los recursos naturales. ¿Por qué? Porque se pone en riesgo las necesidades de las futuras generaciones. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, identificar tres dimensiones: lo ecológico, medioambiental, lo económico y lo social. Hasta antes del desarrollo sostenible, como veíamos viendo con la depredación, ¿no?, y la explotación irracional de los recursos, se anteponía solo la dimensión económica. El resto no importaba. Eso es lo que señala el informe Brundtland, ¿no? Que se está desarrollando un crecimiento económico, sí, pero con un alto costo medioambiental. Y eso pone en riesgo las necesidades de las futuras generaciones. Hay crecimiento económico, sí, pero con desigual distribución de la riqueza. Hay amplios sectores que no logran satisfacer sus necesidades. Y ese es el propósito de los recursos naturales: satisfacer necesidades. Entonces, chicos, ahí aparece el concepto de desarrollo sostenible buscando el equilibrio, ¿no?, entre lo ecológico, lo económico y lo social. En la actualidad, en el marco del desarrollo sostenible, tenemos la Agenda 2030. Esto se encuentra plenamente vigente desde el año 2016. Bien, chicos, es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. En el 2015, la Asamblea General de la ONU aprobaron los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Bien, ojo, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, como parte de la Agenda 2030, en el cual se establece un plan para alcanzar estos objetivos en 15 años, ¿no? Se suscribió el 2015, chicos, entra en vigor el 2016 y va hasta el 2030. ¿Cuáles son estos 17 objetivos, chicos? Parten por lo más elementales, ¿no? Eliminación de la pobreza, hambre cero, ¿no? Instituciones sólidas, equidad, ¿no?, de género. Entonces, vamos viendo cómo estos 17 objetivos se van a concebir como líneas directrices. ¿Ya, chicos? Vamos a luego tomar nuestra planificación como Estado, porque el Perú, chicos, está inmerso en esto, ¿no? El Estado peruano va a planificar sus políticas de gobierno en función a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Aunque parezca broma, chicos, ustedes han escuchado que algunos candidatos hablaban, por ejemplo, de hambre cero. Ah, no es que se les ocurría, no, es que lo han desglosado, lo han tomado de estos
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Bueno, esa es una aspiración, está en la planificación de todos los países que suscribieron la Agenda 2030. Bien, bueno, el Perú y la Agenda 2030. Bajo el liderazgo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, el Estado peruano ha iniciado la actualización de políticas y planes sectoriales con objetivos y metas hacia el 2021, que chicos es donde cumplimos nuestro bicentenario, ¿no? Pero también con una perspectiva al 2030. Y ahora agárrense, ¿no? Tener en cuenta también que ya se está haciendo una proyección al 2050. Entonces, chicos, existe una planificación al respecto, ¿no? Bueno, en la Constitución, el desarrollo sostenible se puede identificar en los siguientes artículos. En el 66, por ejemplo, que nos dice que los recursos naturales, renovables y no renovables son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento de particulares, ¿no? Su otorgamiento a particulares. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacer pequeña corrección. Y en esencia, entonces, ¿qué decimos? Que los recursos naturales, como tienen que satisfacer la necesidad de la población, entonces, chicos, es patrimonio de la nación. Porque población, o mejor dicho, nación, es la gente, es el grupo humano. Ahora, es el Estado, conjunto de instituciones, que por soberanía va a tener la capacidad de decidir, ¿no? El destino de los recursos naturales, procurando siempre el bienestar general. Chicos, todo este aprovechamiento de los recursos, ¿no? Y si es posible, el otorgamiento al capital privado se debe dar en el marco de la ley. Bien, el artículo 67 nos dice que el Estado determina la política nacional del ambiente, promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. Para el primer punto, por ejemplo, tenemos lo que es el Ministerio del Ambiente, ¿no? Para el segundo, tenemos, por ejemplo, chicos, al Ministerio de Agricultura, Desarrollo Agrario, también tenemos al Ministerio del Ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? El artículo 68. El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas, ¿no? Las áreas naturales protegidas son escenarios representativos, ¿no? Con especies de un gran valor dentro de nuestra biodiversidad. Todas tienen un gran valor, ¿no, chicos? Pero hay algunas que se ven más vulnerables que otras. Esas son las que necesitan una atención urgente, ¿no? A eso nos referimos. Artículo 69. El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía, que recordemos es el escenario de mayor biodiversidd, ¿no? Todo a través de una legislación adecuada. Chicos, dejamos las claves 1D, 2C. Pasamos ahora a lo que sería cívica. Bien, nuestro tema tiene que ver, mencionamos acá patrimonio natural, ¿no? De alguna manera patrimonio. Así que por ahí, chicos, tenemos una relación, ¿no? Valoración, conservación y defensa del patrimonio cultural y natural. Bien. Vamos también a desarrollar lo que sería la identidad e interculturalidad, además de los aspectos que fundamentan nuestra peruanidad. A ver, chicos, el patrimonio de la nación. Cuando nosotros hablamos de patrimonio, hablamos de un conjunto de bienes, no propiedad. ¿A quién le pertenece este conjunto de bienes materiales e inmateriales? A la nación, que es un grupo humano, como bien acabamos de señalar, ¿no? En geografía, un grupo humano que tiene vínculos en común. ¿Ya, chicos? La nación peruana culturalmente puede ser muy diversa, pero tiene una nacionalidad, ¿no? Y se busca consolidar una identidad.
Bien, ahora, desde ya, las antiguas generaciones nos han heredado, nos han legado el patrimonio. A las actuales generaciones, entonces les corresponde mantener, no custodiar, para que el legado continúe a las futuras generaciones. Bueno, según la ley 28296, Ley del Patrimonio Cultural, vamos a considerar como tal a toda manifestación del quehacer humano, material o inmaterial, que por su valor y significado sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal de serlo. Ojo, entonces, hablamos de patrimonio de la nación, conjunto de bienes materiales e inmateriales, chicos, que poseemos. El patrimonio de la nación tiene dos grandes dimensiones. Tenemos un patrimonio cultural y un patrimonio material. Ya vemos que lo cultural es pues lo que nuestros antepasados nos han legado. Lo natural, profesor, bueno, no sería lo que Diosito, la vida, los procesos geológicos y demás nos han dejado, ¿no? Bien, en cuanto al patrimonio cultural, entonces, ya existe un reconocimiento o puede existir la presunción de ese valor, pero está protegido entonces por una ley. ¿Qué tipo de valor debe tener, pues, esta manifestación humana? A ver, chicos, arqueológica, histórica, tradicional, científica, tecnológica, etcétera, etcétera. Bien. ¿Cuáles son las categorías del patrimonio cultural? A ver, chicos, vamos por aquí. No, veamos. Tenemos el patrimonio material inmueble y el patrimonio material mueble. Dentro del patrimonio material inmueble tenemos aquellos bienes que no se pueden trasladar. Entonces destacan edificaciones, complejos arqueológicos, centros históricos. Bien. Aquí, por ejemplo, tenemos la casona de San Marcos. Ahora, dentro del patrimonio material mueble, el nombre lo dice, pues son bienes que pueden trasladarse, como lienzos, pinturas, no cuadros, cerámicas, ya chicos, piezas de orfebrería, etcétera, etcétera. Bien, aquí tenemos una escultura, el arquero de la muerte, ¿no? Ahora, patrimonio inmaterial. Vean ustedes que se distingue de los otros dos, ¿no? Que son materiales, concretos, tangibles. Bueno, lo inmaterial es intangible, ¿no? Y está conformado por el conjunto de conocimientos, valores, usos, costumbres, que se transmiten de generación en generación. Por eso también se conoce con el nombre de cultura viva. Chicos, la única forma de transmitirse es entonces con la es de transmitirse de una forma oral, con el ejemplo, con la práctica, la imitación y demás. Esa es la cultura viva, patrimonio inmaterial. Hablamos, por ejemplo, de, profe, un puente. No, chicos, el puente es material, pero aquí, viendo la imagen, ¿no? Se estaría representando de alguna manera una tradición que se llama el Queshuachac, ¿no? Según esta tradición, chicos, la población tiene que renovar el puente, ¿no? Con fibra, algunas plantas locales. Entonces, aquí lo que nosotros estamos destacando es el conjunto de conocimientos. Bien, es como cuando hablamos de la gastronomía, de la orfebrería, no hablamos del conjunto de conocimientos, técnicas, más que del producto concreto que nos puede brindar. ¿Ya, chicos? Entonces, ese es el patrimonio inmaterial, conocimientos, técnicas y demás. Bien,
Conservación y defensa del patrimonio cultural. ¿Quién es el responsable políticamente? El Ministerio de Cultura. Bien. Es el responsable de todos los aspectos culturales del país y ejerce competencia exclusiva y excluyente. Profe, ¿qué quiere decir eso de exclusiva y excluyente, chicos? Es que tiene es el ente rector, ¿no? Es el que tiene la máxima responsabilidad política y es quien dirige la planificación al respecto, ¿no? El cuidado, la protección de nuestro patrimonio cultural es una labor transversal. Interviene el Ministerio de Educación, ¿no? La Policía Nacional del Perú, los gobiernos regionales, etcétera, etcétera. Y ahí quien tiene que estar liderando es el Ministerio de Cultura. ¿Ya, chicos? A eso nos referimos. Políticamente, administrativamente, ¿cuáles son las entidades que son parte del Ministerio de Cultura y tienen, pues, o contribuyen con este propósito? Tenemos la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, que tiene a su cargo la defensa, protección, recuperación, repatriación, vigilancia y custodia de los bienes culturales. Ah, ya, chicos. Entonces tiene que ver con una cuestión normativa, legal, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta dirección trabaja con Ministerio Público, con Fiscalía, ¿no? Y la Policía Nacional del Perú, por ejemplo, para poder reducir lo que es un mercado negro, ilícito, ¿no? El tráfico de nuestro patrimonio. Muchos de estos se venden en un mercado negro e incluso salen, ¿no? De nuestro país. Ahí está la labor de esta dirección. Bien, luego tenemos otra dirección que es la General de Museos, ¿no? Formula las políticas y normas en materia de museos, así como la gestión, protección, conservación y difusión, ¿no? La difusión, un ejemplo, seguramente ustedes cuando estaban en el cole, chicos, o tal vez no necesariamente por el cole, pero tal vez por una cuestión familiar, habrán podido visitar algunos museos cuando en alguna oportunidad su ingreso es libre, ¿no? Porque hay días, chicos, ciertos días en donde las puertas se abren, ¿no? Sin tasa alguna para que la población pueda visitar, ¿no? Y apreciar nuestro patrimonio. Bien, bueno, esa tarea de protección y promoción de nuestro patrimonio, exposición y difusión, le corresponde a la Dirección General de Museos. Tenemos ahora al Archivo General de la Nación. Bien, el archivo, nombre lo dice todo, archivo, ¿no? Aquí tenemos datos, información valiosa a la que se puede acceder, ¿no? Particularmente, chicos, con un interés académico, ¿no? Histórico, por ejemplo. Resguarda y conserva los testimonios documentales y archivísticos a partir del siglo XVI, ¿no? Las primeras fuentes escritas que se poseen en nuestro país. Evidentemente, su exposición solo quedará para un personal debidamente capacitado, ¿no? Profesionales, chicos de la investigación. Los que acuden se encuentran debidamente acreditados, ¿no? Ahora hay profesionales que también trabajan pues para las entidades públicas, ¿no? Que demandan esta información. Bueno, en cuanto a la Biblioteca Nacional del Perú, tenemos como tarea el mantener la integridad del material documental, bibliográfico, fotográfico y audiovisual, considerado como patrimonio cultural. Bien, evidentemente aquí este tipo de material se aleja, ¿no? A lo que encontraríamos en el archivo general, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos en el archivo general? Pues presupuestos, chicos, testamentos, ¿no? Contratos, pero muy, muy antiguos. En cambio, en la Biblioteca Nacional del Perú, por lo general tenemos publicaciones,
¿no? Lo que se quiere compartir con, perdón, lo que se quiere compartir con el público. Bien, entonces aquí es al público en general, ¿no? Bien, tenemos el patrimonio natural ahora. ¿Qué es lo que podemos observar, chicos? Lo siguiente, ¿no? Ecosistemas, recursos naturales, áreas naturales protegidas. La Constitución Política del Perú en su artículo 66, que lo señalamos, ¿no? También al finalizar geografía, chicos, nos precisa que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. Asimismo, en el artículo 68 se señala que el Estado tiene las siguientes obligaciones. Uno, la conservación del patrimonio natural, que es de carácter intangible, innegociable, chicos, y comprende la preservación de la diversidad biológica. Dos, establecer áreas naturales protegidas, que se agrupan en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SINAMPE, reconocidas por la Ley 26834. Estas, las áreas naturales protegidas, son administradas por CERNAM, ¿no? Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que la mencionamos dentro de esas entidades que conforman el Ministerio del Ambiente, ¿no? Bueno, chicos, entonces ya sabemos que el patrimonio natural debe ser también protegido y está reconocido en la Constitución. En eso que consideramos, ¿no? El desarrollo sostenible en la legislación peruana. El patrimonio mundial o de la humanidad. Bien, ojo con esto. El patrimonio nacional que hemos mencionado, sea cultural o natural, o sea, podría ser, por ejemplo, ¿no? Chicos, el centro histórico de la ciudad de Lima, patrimonio cultural, o podría ser el Parque Nacional del Huascarán, patrimonio natural, declarado a su vez como patrimonio de toda la humanidad. Entonces, el Perú tiene parte de su patrimonio con este reconocimiento, ¿no? ¿Quién otorga este reconocimiento, esta categoría? Es la ONU a través de la UNESCO, ¿no? Y se distinguen tres tipos de patrimonio. Chicos, tres tipos de patrimonio. Vamos a tener el cultural, dos, el natural, como lo tenemos también en nuestra legislación interna, ¿no? Natural y cultural, pero además un patrimonio mixto. Bien, se asume, ¿no? Que en ese patrimonio mixto habrá, pues, chicos, legado cultural, ¿no? Del hombre, pero también flora, fauna, recursos naturales, ¿no? Una dimensión natural. ¿Qué se tiene que cumplir? ¿Cuáles son los requisitos? Pues este patrimonio, chicos, debe tener un valor universal excepcional, que trascienda las fronteras nacionales y que signifique mucho para las presentes y futuras generaciones. Bien, acá por ejemplo tenemos la danza del Huititi, chicos, del Valle del Colca, ¿no? Que vendría a ser un patrimonio peruano y también de la humanidad, ¿no? Ahora, como se menciona danza, chicos, este es patrimonio cultural inmaterial, dicho sea de paso, ¿no? Como vemos aquí, porque puede ser material o inmaterial. Y la danza es inmaterial. Por otro lado, tenemos la zona arqueológica de Chan Chan, que fue declarada como tal en el año 86. Bien, este sería patrimonio cultural material. Profe, ¿y esa cosita en riesgo qué quiere decir? A ver, veamos, chicos. Exclusión. Si el patrimonio se deteriora en el extremo de perder las características que habían determinado su inclusión,
puede perder la categoría, ¿no? ¿Qué pasa si Chan Chan termina destruyéndose? Bueno, señores, ya no habría más que hacer, ¿no? Valorar, restaurar, complicado. Quedaría entonces las la consecuencia de perder, ¿no? Esta categoría que le da un realce importante, porque, chicos, los patrimonios que son reconocidos como parte de la humanidad entran a un listado muy selecto, además que le permite al Estado acceder a una asistencia tanto económica como técnica, ¿no? Para su preservación. O sea, la UNESCO asiste económicamente, financieramente, chicos, y también técnicamente al Estado peruano, ¿no? Al Ministerio de Cultura, si es el patrimonio cultural, o el Ministerio del Ambiente, si se trata de patrimonio natural. Bien, chicos, Patrimonio Mundial de la Humanidad. A ver, vamos a señalar algunos más. Tenemos por aquí como parte patrimonio del Perú, ¿no? Y de la humanidad de tipo cultural. A ver, chicos, aquí. Material. Este es el complejo de Chanquillo. Chicos, es un complejo astronómico, ¿no? Profe, algo así como la línea de Nazca, dicen. Bueno, este ha sido objeto de muchísimo estudio, ¿no? Y es de los más, o mejor dicho, de los más, es de los últimamente reconocidos. Bien, esas líneas entonces, ¿no? Y su proyección con los astros, los rayos del sol, chicos, cumple un rol, ha cumplido un rol en el pasado muy importante y es por eso su reconocimiento, ¿no? Inmaterial. A ver, acá tenemos, ¿no? El de los jueces de agua. Profe, no veo muy bien, pero ¿qué están haciendo? Chicos, es el aprovechamiento del agua de las lluvias, ¿no? Para una actividad tan importante como la agricultura en el riego, ¿no? Luego tenemos patrimonio natural, ¿no? Formaciones físicas y biológicas como glaciares, islas, cuevas, bosques, montañas. Acá tenemos al Parque Nacional del Huascarán, ¿no? Donde tenemos glaciares, tenemos muchas especies, ¿no? De flora y fauna. Entonces, ahí se encuentra su valor sobresaliente. Y el patrimonio, chicos, mixto, peruano, de la humanidad mixto. Tenemos aquí en nuestro país lo que vendría a ser Machu Picchu, ¿no? Y el tema, pues, del Gran Pajate. Chachapoyas, ¿no? Bueno, señores, eso sería entonces lo concerniente al patrimonio y ahora nos corresponde desarrollar lo que es identidad nacional, que es un proceso en construcción, ¿no? Y como señalamos, nos permite identificarnos más allá de nuestras diferencias, porque chicos, somos culturalmente diversos y cada quien tiene todo el derecho de preservar la esencia de su identidad cultural. Eso está reconocido por nuestra Constitución, ¿no? Tenemos derecho a no ser discriminados. Bien, ahora, en cuanto a la diversidad cultural, chicos, la presencia de diversos grupos, tanto a nivel mundial, pero vamos a hablar particularmente de nuestro país. ¿A qué se debe esta característica en nuestro medio, no? Pues somos diversos por nuestra geografía, que ha permitido que los grupos humanos, ¿no? Durante su historia, chicos, vayan adquiriendo diversos usos y costumbres, ¿no? Incluso hay diferencias en cuanto a la cosmovisión del mundo. El encuentro de culturas originarias con la cultura europea. Ah, ya vamos viendo lo que es, ¿no, chicos? Vamos abriendo la olla y considerando diversos ingredientes. El mestizaje y el sincretismo,
¿no? Por la interacción de estos grupos, de estas culturas. Transformación de un país rural a uno urbano, al desplazamiento masivo, ¿no? Y la población se desplaza con todas sus costumbres, tradiciones. Eso lo vemos en Lima, por ejemplo, ¿no? En Lima se dice que existe, pues, o que Lima tiene una importante base de provincianos. Y eso es prueba entonces que aquí, chicos, en Lima ya tenemos, pues, como se dice, todas las sangres, ¿no? Existe una gran diversidad. Se habla hasta de una cultura fusión, una cultura chola, mestiza, ¿no? Bueno, la influencia del mundo, la globalización, ¿no? Géneros musicales, algunas lenguas, ¿no? Como el inglés, algunos deportes, el fútbol, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, chicos. Ahora, la diversidad cultural en nuestro país es mayor particularmente en la región amazónica y en la región andina. Los pueblos han sido reconocidos entonces como eh, parte de la inclusión o parte de la inclusión en comunidades, ¿no? El Estado reconoce comunidades nativas y comunidades campesinas, reconociendo la organización, ¿no? Eh, y el trato ancestral que tienen con el medio. Entonces el Estado reconoce su capacidad de organización, su forma de trabajo, su forma de tributar, etcétera, etcétera. Bien, chicos, todo esto está contemplado entonces por ley. Las comunidades nativas se encuentran en nuestra Amazonía y las comunidades campesinas se desprenden pues de las etnias de nuestra región andina. Ahora, en cuanto al intercambio, ¿no? La interacción entre los diversos grupos, ¿no? Entre las poblaciones que son diversas, una, un enfoque que procura, chicos, una interacción amistosa, horizontal, respetuosa, ¿no? Donde no existan grupos referentes, sino todos tengan el mismo valor. Hablamos de la interculturalidad, que es una actitud positiva. ¿Ya, chicos? Ojo, entonces, en un escenario pluricultural como el peruano, donde tenemos diversos grupos culturales, si se da una relación respetuosa de los derechos humanos, se tiene que materializar, chicos, esta actitud positiva, ¿no? La interculturalidad, que fomenta entonces la horizontalidad, el respeto por la diversidad. Bien, la peruanidad entonces se basa en la interculturalidad, ¿no? La peruanidad reconoce la diversidad como un factor, una característica vital. Bien, eso es un punto muy importante a reconocer, porque teníamos que reconocer diversos fundamentos para construir la peruanidad. Y aquí, por ejemplo, tenemos lo que señalábamos, ¿no? El tema de la interculturalidad. Además, vamos a revalorar la acción del hombre peruano a través de la historia. Bien, reconocer el valor de las ciudades que se fundaron en nuestro país antes de la llegada de los hispanos, ¿no? Por ejemplo, muchos se preguntan, ¿cómo se construyó Machu Picchu? Ahí hay conocimiento, ¿no? Hay técnicas ancestrales. Bien, chicos, valorar el idioma, las lenguas de nuestros antepasados, ¿no? Valorar las técnicas empleadas por los antiguos peruanos que, chicos, sorteaban adversidades planteadas por la geografía, ¿no? Para poder desarrollar una actividad como la agricultura. Valorar el mestizaje cultural y, como señalamos, la inclusión de las etnias originarias, ¿no? Los pueblos originarios, tanto de la Amazonía como de la región andina. Bien, chicos. Entonces, para ir poniendo punto, punto final, me
Para ir culminando con esta parte de cívica, vamos a hacer referencia a lo que sería el sentido de pertenencia. A ver, chicos, que es una cuestión afectiva, ¿no? Tengamos en cuenta que nace con una necesidad básica, que es el de la seguridad, ¿no? Y el primer entorno donde nosotros podemos encontrar la seguridad es en la familia. Y ahí se forman entonces vínculos, ¿no? Vínculos afectivos, lo que nos permite sentirnos parte de un colectivo. Entonces, si hablamos de sentido de pertenencia dentro de lo que es la peruanidad, tendríamos que hacer referencia a una urgente política de inclusión, ¿no? Porque cómo concebir, ¿no? Que un poblador, cómo concebir, ¿no? Que un ciudadano peruano se sienta parte del Estado peruano y es que donde nació, donde vive, no hay mayor presencia del Estado. Ahí entonces, los chicos, el sentido de pertenencia necesita de la inclusión. Bien, una cuestión material que se pueda percibir. Solo así se construye lazos afectivos. Costumbres y tradiciones, con esto terminamos, chicos, muchas veces se emplean como sinónimos, pero no es así, ¿no? Las tradiciones son prácticas formales, tienen un fondo histórico espiritual. Es por eso que se asocian con una fecha particular, ¿no? Y hablamos de festividades. Tradiciones son las fiestas navideñas, ¿no? Las fiestas patrias, la Semana Santa. Ya, chicos, estamos hablando entonces de eh, fechas, ¿no? De un gran valor histórico, espiritual, que un grupo humano ha considerado vital mantener en el tiempo. Las costumbres son prácticas que giran en torno, son las que están más susceptibles al cambio, ¿no? Particularmente de las nuevas generaciones y también de las diversas regiones, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se celebra Semana Santa? No es igual en Lima, no es igual en Ayacucho, no es igual en Cajamarca. Semana Santa hoy en día en Lima no se celebra como se celebraba en la Lima de los años 50, ¿no? Ahí van surgiendo nuevas costumbres. Bien, chicos, para terminar les dejo las claves y con esto me estaría despidiendo. Bien, nos vemos el próximo martes. Que tengan un buen inicio de semana. Hasta pronto. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Chao, Gracias a profesor. ustedes. No, profesor.
Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Bien, vamos a empezar con nuestra clase. Denme un minutito que tengo que tomar un pequeño registro. Buenas tardes, profesor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sofía? Buenas. Hola, hola. El calor está cada vez más terrible. A ver. Ujú. Aló. Bien, chicos, buenas tardes para todos. A ver. Ya. Me van a dar, chicos, un par de minutos, por favor, solamente. Ahora vengo y empezamos con nuestra clase, ¿sí? Ya, ahora sí, chicos. Disculpen. La verdad es que acá donde yo enseño, en el lugar en el que estoy, está insoportable el calor, así que tuve que tener un poco de ventilación. A ver, hola Carla, ¿qué tal?
Buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás? Noemí, buenas tardes. Saludo a todos en general, ¿sí? Geraldine, Annie, Diana, Valeria, Laura, gracias chicas por sus saludos. Gracias a todos en general. Bien, vamos a empezar con una aproximación a una de las disciplinas que quizás no es per se propiamente filosófica, pero definitivamente tendríamos que hablar de ella como una especie de disciplina derivada de la filosofía. Hola Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De hecho, esta disciplina derivada de la filosofía, esto lo digo porque básicamente uno de sus primeros cultores va a ser Aristóteles, y Aristóteles es padre de casi todas las disciplinas de la antigüedad, ¿no? Entonces, por eso tiene sentido que le llame así. Y bueno, Aristóteles es conocido principalmente pues, por sus aportes científicos, pero también por sus aportes en el campo filosófico. Bien, entonces vamos a hablar de lógica en una primera parte de nuestra clase y luego vamos a hablar un poquito de teoría de la argumentación. Bien, si no me equivoco, a las 2 de la tarde tenemos un pequeño break, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya, gracias. Chévere, Carla, gracias. Gracias, Noemí. Gracias, Andrea. Bien, entonces vamos a tratar de ver lógica en la primera parte y luego de esos 5 minutos de receso, tratar de ver ya lo que es teoría de la argumentación. Bien. Bueno, entonces primero vamos a entendernos un poquito con lógica. Afortunadamente, para ustedes, lo que vemos en el curso de lógica de filosofía no tiene que ver con la parte operativa, ¿no? Pero eso sí se ve en otros cursos, si no me equivoco, en San Marcos se ven, o en el Pre-San Marcos se ve en aritmética, si no me equivoco. Se ve algo de tablas de verdad, por ejemplo, ¿no? Bueno, en general, en filosofía se trata de abordar todo lo que implica la lógica, ¿no? Pero muy bien, la lógica, como les había avisado, la lógica antigua principalmente va a tener como uno de sus grandes representantes, si no el más grande, a nuestro amigo Aristóteles. Y desde sus inicios, la lógica trató de ser un estudio del pensamiento formalizado, ¿no? Entonces, vamos a decir que es una disciplina que nace en la filosofía, hoy en día ya medio que independizada, y que tiene un carácter formal, ¿sí? ¿Por qué es formal? Porque básicamente lo que va a dedicarse la lógica es al estudio de las estructuras y las formas de razonamiento para ver si esos razonamientos son válidos, ¿sí? Entonces, a ver, definitivamente no todo lo que podemos pensar lo podemos llevar a la formalización, ¿no? Yo a veces puedo estar tratando de transmitir como un pensamiento algo que no es un pensamiento, pongamos un deseo, eh, por ahí una especie eh, de duda, ¿no es cierto? Una reflexión dubitativa y demás. Bueno, la lógica, para empezar, hay unos parámetros para poder captar el pensamiento y para poder formalizarlo. Y lo primero es entender que la lógica funciona con proposiciones, ¿sí? ¿Qué son las proposiciones? Son enunciados que me dicen algo sobre un hecho, ¿sí? Tienen que decirme algo sobre la realidad. Entonces, por ejemplo, si yo digo, em, con las disculpas del caso si alguien se llama así, igual no voy a decir nada malo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo digo un enunciado tan sencillo y hasta un poco tonto como Paolo juega con la pelota, pues básicamente lo que yo tengo que hacer es constatar si Paolo lo está haciendo, y si lo está haciendo es un hecho de la realidad, ¿no es cierto? Muy bien, esto sería una proposición, por ejemplo, porque capto algo de la realidad y lo trato de mostrar, ¿no? Entonces, aquí hay un punto importante para poder entender qué es lo que sucede con la lógica. La lógica trata de basarse, perdón, de regir no tanto sobre lo que se está diciendo, sino sobre a cómo se llega a la conclusión de lo que se está diciendo. Entonces, esto de acá, Paolo juega con la pelota, en lógica proposicional, se puede transformar, por ejemplo, en una proposición P, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, si Paolo juega con la pelota, entonces está de vacaciones, ¿sí?
Entonces, acá yo ya puedo ponerlo, o puedo simbolizarlo, vamos a simbolizarlo, como un P, entonces, Q. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál sería la segunda proposición? La segunda proposición sería que está de vacaciones. ¿Quién está? Paolo, ¿no? Paolo está de vacaciones. P, entonces Q. Ahora, si queremos complejizarlo más, ¿sí? Yo puedo ponerlo así. Si Paolo juega con la pelota, entonces está de vacaciones. Efectivamente, Paolo juega con la pelota. Pregunta, a esto que yo acabo de escribir, a lo último, ¿sí? A esto que le estoy dando dedito arriba, les hago una... Oye, lo voy a darme en corazón mejor. Ahí está. A lo que le acabo de poner corazoncito. Eso, ese razonamiento. ¿Cuál es la conclusión que tiene que venir a continuación? ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué es lo que se infiere a partir de ello? Repasemos, dice, si Paolo juega con la pelota, entonces está de vacaciones. Efectivamente, Paolo juega con la pelota, o sea, ahorita está jugando con la pelota. ¿Cuál es la conclusión? Obvia, ¿no es cierto? Que está de vacaciones. Muy bien, muchas gracias, Mariano. Entonces, ¿eso qué es? Bueno, ustedes saben, eso se representa de esta manera. Ahora se lo escribo, ¿sí? ¿Sí? Esta es la forma en cómo se suele formalizar, así es, que Paolo está de vacaciones. Esta es la forma en que deberíamos de graficar, formalizar ese razonamiento que yo he puesto. P, entonces Q, se cumple P, por tanto, Q es obvio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos teniendo? Que esto en lógica, eso que yo les acabo de escribir, eso se llama validez. Es un razonamiento válido. En lógica existe una tautología notable para esto. ¿Cómo se llama esto? Se llama modus ponendo ponens. El modus ponens. ¿Qué es el modus ponens? Me dice que si yo tengo P, entonces Q, y se cumple P, la conclusión obvia es Q. Ese es el modus ponens. ¿Bien? En verdad, las reglas que van apareciendo en la lógica, como las equivalencias notables o las tautologías notables, son simplemente cosas que son obvias cuando uno reconoce ciertos patrones de razonamiento. ¿Bien? Entonces, la lógica ha cambiado mucho, ¿sí? Esto que ustedes acaban de ver en el chat es mi manera de ejemplificarles lo que es la lógica proposicional, pero la que proponía nuestro amigo Aristóteles era llamada lógica silogística o también lógica predicativa entre comillas, ¿no? Lógica silogística es la mejor manera de recordarla, ¿sí? Y luego van a ir apareciendo distintos momentos en la historia de la lógica y la filosofía que se van a proponer nuevas formas de hacer y de ver la lógica. ¿Y eso cómo se va a llamar? Pues lógicas también. Y es por eso que hablamos de una lógica aristotélica silogística, una lógica proposicional, una lógica predicativa, una lógica de conjuntos, ¿sí? Y hasta lo que luego fue, gracias a nuestro amigo George Bull, perdón, la aplicación de, voy a escribir su nombre por si alguno lo quiere ver, ¿sí? George Bull, y sus planteamientos en el álgebra booleana, donde aplica principios de la lógica, ¿no es cierto? Una lógica de dos valencias o de dos valores, ¿no es cierto? Válido, inválido, verdadero, falso, 0, 1, el lenguaje binario, podríamos decirle. Esa aplicación en el campo del álgebra ya permite hablar de una lógica matemática. ¿Bien? Entonces, a ver, recuerda, lo que estudia la lógica, que es los razonamientos, o también le podemos llamar argumentos. Algunos también le llaman inferencias, también le podemos llamar así. Porque ¿en qué consta básicamente todo razonamiento? En el hecho que yo pueda sacar una conclusión a partir de elementos previos. Y si la conclusión se deriva efectivamente de esos elementos previos que se llaman premisas, entonces yo voy a decir que esa estructura o ese razonamiento es válido, ¿sí? Pregunta, ¿una proposición puede ser válida? ¿Una sola proposición puede ser válida?
veamos el ejemplo. Dice, todos los artistas son talentosos, todos los pintores son artistas. Conclusión, todos los pintores son talentosos. Es obvio, ¿no es cierto? Porque esto es lógica silogística, por ejemplo, de Aristóteles, ¿no? Porque según Aristóteles, siempre que hay un término medio, en este caso, artistas, ¿sí? Fíjate, artistas, tú puedes unir pintores con talentosos. Pintores es el término mayor, talentosos el término menor, y de esta manera en la conclusión se manifiesta una obviedad. Si todos los pintores son artistas y todos los artistas son talentosos, la conclusión es que todos los pintores son talentosos. Ahora, la pregunta que yo te hacía, una proposición, escucha bien, una sola proposición, ¿puede ser válida? A ver, piensa. Y si puedes, coloca tu respuesta en el chat. Muy bien, Carla, muy bien, Andrea. Una sola proposición no es válida. Para que haya validez, tiene que haber un conjunto de proposiciones que se unen, las premisas, y a partir de eso sale otra proposición que le vamos a llamar conclusión. Si la conclusión que sale se deriva efectivamente de las premisas, le vamos a llamar razonamiento válido. Si no se deriva, entonces es un razonamiento inválido. A ver, ustedes, escuchando nomás, si alguno de ustedes tiene conocimiento de principios lógicos, de tautologías o equivalencias notables, perfecto, adelante. Dígame si es válido o no es válido, pero si no, más o menos a qué les suena, qué es válido o no es válido el ejemplo que les voy a dar. Por ejemplo, yo les digo, lo voy a escribir, ¿sí? Disculpen, está un poquito largo mi ejemplo, pero vale la pena, créanme. Se los iba a decir oralmente, pero temía que por ahí pierdan la idea, que no se me entienda bien. Entonces, por eso lo estoy escribiendo. Ya, a ver. Fíjense ustedes. Por favor, vean el razonamiento. Ahí yo les he puesto explícitamente cuál es la conclusión. Les pregunto, ¿está bien sacada esa conclusión, sí o no? O sea, ¿se deriva de las premisas anteriores? ¿Es válido el razonamiento? ¿Ustedes qué dicen? Leámoslo. Todos los niños deben hacer caso a sus padres. Si los padres no son buenas personas, entonces y solo entonces, los niños no deben obedecer a sus padres. Conclusión, los niños siempre deben hacer caso a sus padres. ¿Ustedes qué dicen? Claudia dice que no. No es válido, me dicen a mí. Falso, me dice Annie. ¿Ya? La conclusión no es válida, me dice Yumif. Y Aaron me dice también que no. Carla me dice que no. Ya. A ver, veamos. ¿Qué es lo que tiene de malo? Lo vuelvo a copiar, ¿sí? Para que puedan verlo sin necesidad de estar subiendo. Muy bien. A ver, entonces esto es lo que dice. Todos los niños deben hacer caso a sus padres. Si los padres no son buenas personas, entonces y solo entonces los niños no deben obedecer a sus padres o no deben hacer caso, ¿sí? Lo mismo. Muy bien. Entonces, a ver, dice que todos los niños deben hacer caso a sus padres, pero solo hay una excepción. Y esa excepción es cuando los padres no son buenas personas. En conclusión, ¿los niños siempre deben hacer caso a sus padres? No. La conclusión tendría que decir, los niños deben hacer caso a sus padres, excepto en algunas ocasiones. Y luego tendría que decirse qué ocasiones, ¿no? Ahí podría aceptarlo como válido, pero así como está, no. ¿Por qué, profe? ¿Por qué no lo han aceptado? Todos han acertado en que no es válido el razonamiento. Ahora la pregunta es, ¿por qué se dieron cuenta de que no es válido? Porque, claro, ustedes se dieron cuenta que no solamente la conclusión
Carla me dice, hay una premisa implícita. No tanto por eso, creo que es más por el hecho de que, fíjense, no solamente, exacto, como dice Mariano, no solamente la conclusión no se deriva de las premisas, sino que la conclusión hasta parece contradecir a las premisas. Está diciendo todo lo contrario de lo que te podrían estar diciendo las premisas o hacia donde podrían estar llevándote las premisas. ¿Te das cuenta? Ahí está el detalle interesante, ¿no? Entonces, vamos a decir nosotros que solamente vamos a aceptar como válido un razonamiento cuando se deriva de las premisas, ¿sí? Y obviamente no se produce una contradicción. Acá quería hacerles recordar algo. Chicos, a partir de ahora vamos a usar, para hablar de razonamiento, que es un conjunto de proposiciones que deben llevar a una conclusión, vamos a usar el término válido, validez, ¿sí? La validez. Y el término de verdadero o falso solamente lo vamos a usar cuando hablemos de algo determinado. Por ejemplo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la más antigua del Perú. Si yo tengo solo una premisa o una sola proposición, yo no puedo sacar ninguna conclusión de ahí. Solo puedo repetir lo que se ha dicho. Pero no puedo sacar ninguna conclusión. Necesito que se relacione con otras proposiciones para llegar a una conclusión. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, la verdad se dice de un solo elemento o de una sola proposición, y la validez la decimos ya de cómo se relacionan esos elementos o proposiciones. Cuando esa relación, ¿sí?, se da de tal forma que termina realizándose o llevando a una conclusión válida, entonces nosotros ahí entramos en una noción sintáctica, porque es una propiedad, perdón, que tiene que ver con cómo se relacionan las proposiciones. No tiene que ver con lo que es una proposición nada más. En cambio, fíjate en la anterior, la Universidad Nacional más antigua de Perú, ¿qué haces? Pues voy a San Marcos, ¿no es cierto? Busco su acta de fundación, busco el acta de inicio de funciones, y digo, efectivamente, es la más antigua, ¿no? Del Perú, y creo que de Latinoamérica también, ¿no? Bien, y Andrea me pregunta, ¿y entonces a qué se refiere con semántica y sintáctica? En el caso de la verdad, decimos que no, es una función semántica porque tiene que ver con una cuestión relacionada con su significado. Por ejemplo, si yo digo, el día de hoy está haciendo calor, entonces ahí si tú analizas y quieres comprobar si lo que yo estoy diciendo es verdad, probablemente irás a la calle, verás si está haciendo sol, si está haciendo calor, ¿no es cierto?, etcétera. Si esto, ¿sí?, se comprueba, entonces semánticamente la proposición está funcionando. Su significado es correcto, vamos a decir. Entonces la semántica, vamos a ponerlo acá, a ver. La semántica tiene que ver con el significado. Y la sintáctica o la función sintáctica, ¿con qué tiene que ver? Básicamente tiene que ver con la relación válida de proposiciones. Por ejemplo, ¿no? Ustedes en lenguaje deben haber llevado a algo o ya deben de entender más o menos qué es la sintaxis, ¿no es cierto? Y tiene que ver con el orden que tienen que tener las palabras para que se pueda entender lo que se dice o para que puedan estar efectivamente relacionándose o llevando a una conclusión válida, ¿no? Entonces fíjense ustedes, hay dos propiedades que hay que diferenciar. La de la verdad, que es semántica, porque lo que me importa es su significado, su contenido es lo que importa. Y en cambio en la validez no importa si hay el contenido, no importa si las proposiciones son verdaderas o falsas, porque lo que importa es llegar a una conclusión válida. Por ejemplo, para que ustedes se den cuenta. Ya, miren acá, ¿no? En el ejemplo que pongo. Si los perros ladran, entonces los chanchos vuelan. En este momento están ladrando los perros. Entonces,
¿Cuál es la conclusión? Que los chanchos vuelan, ¿no es cierto? Y si la conclusión es que los chanchos vuelan, entonces la pregunta sería, profe, pero eso es mentira. Muy bien, te estás fijando en el contenido. ¿Los chanchos vuelan? Nunca hemos visto un chancho volar. No es posible, supuestamente, que un chancho vuele, ¿no es cierto? Supuestamente. Entonces, si te das cuenta, lo que importa ahí para determinar si es verdad o falso, si es verdadero o falso, es ver qué es lo que me está diciendo, cuál es el contenido. Pero en cambio, en el caso de la validez, no me importa eso. Por eso que la conclusión en este caso es válida, aunque también es falsa. ¿Sí se entiende, no? ¿Por qué es válida? Porque cumple con una regla de la lógica, pues. Si los perros ladran, entonces los chanchos vuelan. En este momento están ladrando los perros, por tanto, conclusión obvia, los chanchos vuelan. La conclusión es válida, pero es mentira, profe. Sí, pues es mentira, los chanchos no vuelan. Pero lo que me importa es que la conclusión es válida. Claro, podríamos decirlo así, ¿no? Sintácticamente correcto, pero semánticamente incorrecto, ¿no? Hasta cierto punto, sí, sí. O veritativamente incorrecto. Bien, entonces ahí tenemos la diferencia entre validez y verdad. ¿Hay alguna pregunta, consulta más? De repente, algo no ha quedado claro. Bien, entonces, empecemos. Ah, y me olvidé de decir algo acá, algo no menor, ¿no es cierto? Hay que recordar que cuando nosotros estamos hablando de validez o estamos hablando de verdad, siempre hay que recordar cómo es que se aplica este conocimiento o esta diferenciación al mundo de la lógica, ¿no? A ver, en la lógica, generalmente lo que le interesa es trabajar con la validez nada más. Mientras que recuerda que la lógica, la verdad le importa muy poco, ¿no? Por ejemplo, un ejemplito más, ¿ya? Digamos, yo tengo premisa 1. Ya. Entonces, a ver, ya, ahí va. Bien, fíjense ustedes, todos los hombres son perros, todos los perros son leales, por tanto, todos los hombres son leales. Ahora, la pregunta es, si yo analizo el carácter de verdad de cada una de estas premisas y la conclusión, el carácter de verdad, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Todos los hombres son perros? Falsos. ¿Todos los perros son leales, profe? Yo creo que sí, profe, yo creo que no, ya, ¿verdadero o falso? Todos los hombres son leales, profe, no, mentir, esa sí es la gran falsedad de la vida. Muy bien, entonces, ¿tú de qué te has dado cuenta de que los hombres son leales? No. Tú de lo que te has dado cuenta es básicamente de que a pesar de que hay proposiciones que no son verdaderas en este ejemplo, la conclusión sigue siendo válida. Lo único que hay que hacer, según algunos, es reemplazar el contenido para que ahora también sea verdadero. Bien, hasta aquí, ¿todo se ha comprendido? ¿Todo claro? Ustedes díganme. ¿Todo bien?
Ya. Entonces, claro, algunos... Gracias, Carla. Entonces, por ejemplo, algunos ya se deben haber dado cuenta, ¿no? Muy bien, profe, sí, existen argumentos que son válidos, pero la pregunta es, ¿qué argumentos o cómo detecto un argumento que es inválido? Bueno, para empezar, hay un tipo de argumentos que, vamos a escribirlo, parecen inválidos. Perdón, parecen válidos, pero son inválidos. ¿Sí? Hay argumentos que parecen válidos, pero son inválidos, ¿sí? Y a ese tipo de argumentos se les va a llamar, vamos a escribirlo, se les va a llamar falacias, ¿sí? Son falacias. Y existen dos tipos de falacias. Vamos a llamar falacias formales y falacias informales. ¿Cuándo se producen las falacias formales? Pues básicamente cuando tienes un razonamiento ya simbolizado y no te das cuenta que lo estás aceptando a pesar de que es inválido, ¿no? Entonces tú te confundes y terminas pensando que así debe ser, pero la verdad es que no tiene lógica. Por ejemplo, a ver, déjeme pensar en uno. Ya. Bien. A ver, esta de acá es una falacia formal, ¿sí? Llevándolo a la simbolización sería algo así. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Porque se entiende que incluso cuando estoy en Colombia, no necesariamente estoy en Bogotá. Esto es lo que se llama como falacia de afirmación del consecuente, ¿sí? ¿Cuándo se da la falacia de afirmación del consecuente? Exacto, Mariano. Esta falacia se da normalmente cuando tienes un P, entonces Q, pones el Q y la conclusión te lleva a P. Eso está mal. Así no funciona. Funciona que si tú niegas el consecuente, entonces ahí también se niega el antecedente. Pero si tú afirmas el consecuente, eso no afirma el antecedente. No, no está bien, Andrea, es un error. Es un error. Lo que sí podrías decir es, a ver, si estoy en Bogotá, estoy en Colombia, entonces estoy en Colombia. ¿Estoy en Colombia? Entonces estoy en Bogotá. No, puedo estar en cualquier otra ciudad, porque estoy en Colombia. Puedo estar en Barranquilla, en Medellín, ¿no es cierto? Sí se entiende, ¿no? Entonces, si yo quisiera decir algo con seguridad en este ejemplo, yo tendría que decir, si estoy en Bogotá, estoy en Colombia. Segunda premisa, estoy en Bogotá. Conclusión, estoy en Colombia. Eso sí lo puedes decir con tranquilidad. Bien. Entonces, hay que tener cuidado con estos detalles, ¿sí? Esto de acá es, recuerda, una falacia formal, ¿sí? ¿Y por qué nos está explicando lo de las falacias formales, profesor? Bueno, porque ahora les tengo que hablar de las falacias no formales o informales, ¿no es cierto? Recuerda, todas las falacias son argumentos que parecen estar bien, pero no están bien, como en el caso de lo que les acabo de mostrar, ¿no es cierto? Porque si yo digo que al estar en Colombia perdón, al estar en Bogotá estoy en Colombia y en este momento digo estoy en Colombia, muy bien, entonces debes estar en Bogotá. No, es que así no funciona. Estoy en Colombia, pero ahora estoy en Medellín, no sé, en cualquier otro lado. ¿Sí se entiende entonces?
Exacto, exacto, Mariano. Ese es otro ejemplo, ¿no? Una falacia de afirmación del consecuente. Exacto, Andrea. ¿Ves? Ya nos dimos cuenta entonces. Si no puedo determinar la causa exacta a partir de las consecuencias, pues eso es lo que sucede, ¿no? Ese es el detalle. Bien. Entonces, ahí tenemos algunas falacias formales. Pero también podemos encontrar falacias no formales, como las que ustedes están viendo en la presentación. Porque en las falacias no formales ya hay una intención de verdad de confundir a la persona. Y para eso lo que se trata de hacer es buscar no un vínculo lógico entre lo que se dice, sino un vínculo psicológico. ¿Sí? Entonces ahí vamos a encontrar 4 falacias de atingencia. ¿Qué son las falacias de atingencia? Son precisamente falacias donde las premisas no llevan a la conclusión. Bien, pero lo que sucede es que además de que las premisas no llevan a la conclusión, esta persecutora de falacias, ¿no es cierto? También nos hace saber de que requiere de algo más para que aparezcan las falacias de atingencia. Sí, es obvio que hay algunas estrategias pues, para engañar a las personas, pero algo más con las falacias de atingencia. Bien, entonces, a ver, continuemos. Bien, estas falacias, les decía, las falacias no formales, conocidas de atingencia, dejan de tener un vínculo lógico entre las proposiciones y la conclusión, sino que tienen un vínculo psicológico. O sea, tú aceptas estas falacias cuando se presentan porque no te das cuenta, para empezar, de que son falacias, y segundo, porque de alguna manera están escondiendo alguna estrategia para convencer a alguien, ¿no? Entonces, bueno, esconder hasta cierto punto, ¿no? Muy bien, entonces hablemos pues de estas 4 falacias, ¿sí? Hagamos un pequeño repaso por ellas. A ver, por ejemplo, vamos a hablar nosotros de una primera falacia de atingencia, que es la falacia ad baculum. ¿Qué sucede con la falacia ad baculum? Que es una falacia que generalmente lo que trata de hacer es sentar una especie de amenaza o temor en la persona que lo escucha, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? El gran ad baculum por naturaleza lo suelen cometer nuestros padres, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué, profe? ¿Por qué nuestros padres? Bueno, básicamente porque si lo piensas bien, en algún momento los padres a veces apelan al poder de su autoridad y le dicen, si no haces esto, tal cosa, ¿no es cierto? Entonces, a ver, para que se entienda mejor el ad baculum. El ad baculum es una especie de amenaza o contrición de la voluntad ajena, ¿sí? Entonces, una falacia, ¿sí? No formal, y ad baculum, lo que trata de hacer es imponer algo, ¿no? Imagínate, por ejemplo, lo siguiente. Imagínate, por ejemplo, que tú tratabas de... Imagínate que tú tratas, por ejemplo, de, no sé, a ver, yo tenía un ejemplo, un poco preciso, pero quizás por la coyuntura hoy en día no se pueda hacer este ejemplo, ¿no? Muy bien, a ver, entonces, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que hay una especie de, estás manejando tu carro, ¿no es cierto? O imagínate una persona que está manejando su carro y entonces lo abordan unos policías, ¿no es cierto? Le dicen que sus dos luces delanteras están rotas, que no tiene cinturón de seguridad, así que le va a caer una multaza. Bien.
Entonces, ¿qué es lo que dice la falacia ad baculum? Básicamente nos ayuda a reconocer el hecho de que, por ejemplo, si el policía le dijese algo así como tienes que arreglar esos paros, si no la próxima vez te va a ir peor, por ejemplo, ¿no? Supongamos que diga eso. Ya bueno, entonces en ese caso es un ad baculum o un argumento ad baculum. ¿Por qué? Porque básicamente estoy apelando a la fuerza, al temor, a la intimidación para que otro me haga caso. Bien, a ver, Andrea me había dicho, si no limpias tu cuarto, te quito tu celular. Sí, es cierto, también podría ser, ¿no? La chancla de por sí es un gran ad baculum, ¿no? Porque claro, si esto no sucede, esto yo te estoy amenazando directa, y esto te va a suceder, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Hay ad baculums muy, muy asolapados, ¿no? A veces cuando suben expresidiarios, ¿no es cierto?, al transporte público, ustedes usan transporte público, ¿no? Imaginemos, ¿no? Que pide colaboración y tal, ¿no? Y en eso que está diciendo, en su discurso, dice, por favor apóyame, varón, porque quién sabe, mañana más tarde yo jale una cartera en la esquina. Quién sabe si esa cartera puede ser de tu hijo, tu esposa o tu madre. Quién sabe. Es una amenaza indirecta. ¿Sí? Es una amenaza indirecta. ¿Sí? O sea, no te estoy diciendo ahorita te voy a hacer algo, pero si no me colaboras, eventualmente, si yo vuelvo a mis malos pasos, pues mal. Entonces, eso es algo de lo que hay que darse cuenta, ¿sí? El ad baculum es una especie de amenaza. ¿Listo? Bueno, ahora hablemos de un segundo argumento muy conocido que es el ad hominem. En este tipo de argumento, básicamente lo que vamos a encontrar es la intención de deslegitimar lo que está diciendo otra persona a través de qué? A través de el insulto a la otra persona, es una manera de decirlo, o si no, el manifiesto o la abierta decisión de tratar de deslegitimar al otro. Sí, a ver, lo pongo en un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, supongamos, ¿no?, que dos personas están discutiendo sobre cómo debería ser el gobierno, ¿sí? O van a empezar a discutir. Son invitados a un canal de televisión, ¿no? Sí, el gobierno debe ser esto, el otro es así. Y uno de ellos en algún momento se exalta y dice, ¿sabes qué? Usted, ¿no es cierto?, no puede hablar de eso porque usted es un corrupto, ¿no es cierto? Profe, ¿qué tiene malo eso? Todos son corruptos. Pues, a lo que me refiero específicamente es al hecho de que la corrupción estaría siendo usada para deslegitimar a esa persona, para presentarlo como un dialogante que no vale la pena escuchar. ¿Sí? Eso es un ad hominem. Entonces, se trata, exacto, ese sería otro ejemplo. Esos son, digamos, ad hominem ofensivos, le dicen algunos, otros le dicen intensos. Yo considero también que hay otro tipo ¿cómo decirlo? Otro tipo de falacias ad hominem, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se puede decir, imagínate una discusión entre dos personas, una que le da soporte una que da un argumento en contra de la corrida de toros, perdón, y la otra que da el argumento en favor de la corrida de toros, ¿sí? Y la persona que está a favor de la corrida de toros está argumentando tal, y cuando el que está en contra de la corrida de toros se trata de manifestar, el que está a favor le calla y le dice, oye, un momentito, tú no puedes hablar.
¿Por qué no puedo hablar? Bueno, porque básicamente, ¿no es cierto? Tú estás defendiendo a los animales que son maltratados en la corrida de toros y tú comes carne, por ejemplo. Pero, profe, ¿eso por qué es una falacia? Porque se le está desacreditando, pues. Oye, ¿tú cómo vas a defender a los animales o a determinado tipo de animales si tú te los comes también? Y entonces ahí aparece lo de Mariano, ¿no? Pero lo que en verdad importa es el argumento, no la persona. Y ese es el problema con el ad hominem, ¿no es cierto? Incluso una persona con todos los efectos que puedas encontrar puede tener un argumento válido o razonable. ¿Te das cuenta? Bien. Y luego tenemos la famosa falacia ad populum, ¿no? ¿Cómo funciona esta falacia? Bueno, dice dirigido al pueblo, pero básicamente tiene que ver con el hecho de, a ver, lo vamos a poner de esta forma, ¿no? Una falacia ad populum es apelar o a la mayoría o al sentimiento de mayoría para sentirse, para encontrar validación en lo que uno está diciendo, pensando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando una persona, ustedes les debe haber pasado, ¿no? Que cuando ustedes hacen algo malo o hicieron en algún momento de su vida algo malo, por ahí no faltaron, ¿no? Sus padres para decirles algo así como, ¿y por qué lo hiciste? Y tú te tratas de defender, ¿no? No, es que mis amigos hicieron tal cosa y yo también pensé que podía hacer. O sea que si tus amigos se tiran del puente, tú también te tiras del puente, ¿no? Una cosa así iba. Ya bueno, pues entonces hay que hay un ad populum, ¿no es cierto? Porque esa persona está apelando a la mayoría, el hijo en este caso está apelando a la mayoría para sentirse incluido dentro de un grupo más grande, ¿no es cierto? Pero la madre detecta rápidamente y desarma el argumento, ¿no? Y además, también puedes apelar a la mayoría nada más, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, ¿no? Esto lo he visto alguna vez. Imagínate que le reclamas a alguien en la calle de por qué bota su envoltorio de basura, ¿no? Y esa persona dice, pero ¿por qué no? Si la calle está cochina, ¿no es cierto? Y uno podría decir, oye, si algo de razón tiene. Pues no, pero no tiene razón, porque el hecho de que esté cochina depende de que otras personas antes que la han ensuciado. Es como decir, si los otros han ensuciado, yo también puedo ensuciar. ¿Te das cuenta? Es un error apelar a la mayoría, pero también apelar al sentimiento de mayoría, ¿no? Compra este producto, es peruano como tú. ¿Por qué lo compras? ¿Por la calidad del producto? Porque es peruano. No, creo que está más barato y además es producto peruano. Yo siempre apoyo a lo peruano. Muy bien, ahí han apelado ¿a qué? Pregunta, ¿a qué han apelado ahí? Al sentimiento de mayoría, al sentimiento del colectivo. En este caso podría ser el sentimiento patrio o patriótico, ¿no es cierto? Entonces, ahí lo que nosotros estamos encontrando es que en la falacia ad populum, una de dos, o se apela a la mayoría o al sentimiento de mayoría, a la emoción que se supone para mí sentirme parte de un colectivo. Y por último tenemos la falacia ad verecundiam, que es una falacia de autoridad, pero deberíamos decir de falsa autoridad. Esto es, que esta falacia aparece siempre que apostamos por una autoridad que no tiene nada que ver con el tema o que tiene poco que ver con el tema. Por ejemplo, y ustedes saben quiénes son los chicos reality, ¿no? O no lo saben. Sí, ¿no? Seguro ves tú esto es guerra. No, no sabe, Andrea. Muy bien, tarea para la casa hoy en día. No, mentira. Em, pero ya, hace un tiempo vi a uno de ellos por la Panamericana Norte en un anuncio de ladrillos, ¿no? Y él salía cargando su ladrillazo. Y decía, el mejor ladrillo del Perú. Una cosa así, ¿no? ¿Qué falacia habría ahí? Pues definitivamente una falacia ad verecundiam, ¿no? ¿Por qué? Porque aguanta, ¿no es cierto? Se supone que tú me tendrías que indicar sobre algo que sabes, pero tú me estás hablando de algo que no sabes. ¿Cómo saber si este chico reality al menos alguna vez ha cogido un ladrillo para pegarlo y para hacer una pequeña pared o una pared bajita? No sé, pues, pero parece que no. Entonces es simple y sencillamente
una falacia ad verecundiam porque se está apelando a una falsa autoridad. Algunos también a veces dicen, ¿no? Yo creo en Dios porque Einstein decía que Dios no juega a los dados. Ah, ya. A ver, tráelo a Einstein. Hablas con Einstein. Oye, ¿y sus conocimientos de Dios? ¿No? Entonces ahí hay algunas cosas interesantes que ver. Bien, chicos, tienen su receso ahora, si no me equivoco, tienen 5 minutos y después volvemos para hablar de teoría de la argumentación, ¿sí? Entonces ahí dejo la diapositiva de falacias, luego volvemos y pasamos a la primera diapositiva de argumentación, ¿sí? Chicos, 5 minutos.